Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con el desarrollo de la serie que estamos haciendo de estudios sobre la introducción de la metodología de estudio. Recuerden, ya hemos cubierto 2 temas, estamos por cubrir el tercero. Así que familia, vamos a dar inicio y permítanme que les comparte la presentación. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, vamos a estar tocando el tema de honor y vergüenza en la Biblia, que es un tema bien importante y principalmente en los escritos del primer siglo o como los conocemos, el Nuevo Testamento. Esta es la metodología para aquellos que se conectan por primera vez o que están viendo este video en diferido por primera vez. Esta es la metodología que estamos desarrollando. Es una metodología que hemos aprendido de nuestro hermano y maestro Rico Cortés del ministerio Teshuvah.tv, que la verdad que en lo personal ha sido una bendición poder aprender esta metodología y también poderla aplicar en la congregación y ver cómo tanto a mí y a los hermanos nos ha servido para tener una base firme y sólida a la hora de comprender la Biblia en su contexto. Recuerden que ya hemos cubierto convenios, hemos cubierto justicia y bondad y ahora vamos a estar cubriendo lo que es honor y vergüenza. Bien, recuerden familia que lo vamos a hacer en este caso, nos vamos a enfocar, como les decía yo anteriormente, honor y vergüenza es un tema que está presente en toda la Biblia, pero en principal se encuentra más visible o se puede de alguna forma ver más rápido en los escritos del primer siglo. Por eso nos vamos a enfocar en buscar ejemplos y vamos a tratar de resolver 3 preguntas. La primera es cómo el mundo grecorromano percibía esto del honor y la vergüenza y qué posición ocupaba dentro de la sociedad. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿cuál es el vocabulario? Eso nos va a ayudar a identificarlo y poderlo ver en las escrituras. Y por último, ¿cuál es el proceso o cómo una persona puede adquirir honor o puede caer en vergüenza? Y eso es parte del mensaje que viene a traer Pablo, y también Yeshua está de alguna forma enseñándonos este vocabulario dentro de lo que él dice y hace en el primer siglo. Entonces es interesante ver y vamos a descubrir y vamos a tratar de cubrir en este estudio. Recuerden que esto es una introducción, estas 3 preguntas. Hay mucho más que podemos aprender, pero me gustaría que nos enfoquemos en eso para aprender a identificar los términos y poder obviamente comprender el contexto social en el cual se desarrolla todo lo que es el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo. Vamos a usar un recurso que se llama Honor, Patrocinio y Mecenazgo de David da Silva y Pureza, que es un recurso que está enfocado en este tema en el primer siglo. Es muy bueno, se lo recomiendo y vamos a tomar parte de la información para poder desarrollar este estudio. Bien, entonces vamos a responder la primera pregunta. Honor y vergüenza, ¿qué representa para la cultura del primer siglo o para la cultura grecorromana? Entonces es importante determinarlo porque esto nos va a determinar el contexto en el cual Pablo, por ejemplo, escribió. Entonces aquí es bien interesante porque cuando nosotros empezamos a ver qué posición ocupaba el honor y la vergüenza dentro de la sociedad, en esta cultura del primer siglo era una base fundamental dentro de la sociedad. O sea, eran como 2 pilares bien fundamentales dentro de la sociedad greco-romana, que era el honor y la deshonra o la vergüenza. Y me gustaría citarles a unos pensadores o filósofos greco romanos, porque esto nos va a dar como de alguna forma la perspectiva de primera mano de cómo en el mundo romano percibían estos 2 términos. Miren lo que dice Séneca. Séneca es un estadista y filósofo romano del siglo I, o sea que es contemporáneo con Yeshua, y escribe lo siguiente: la única convicción firme de lo que pasamos a la prueba de otros puntos es esto: lo que es honorable se considera querido por ninguna otra razón que no sea porque es honorable. Esto lo escribe en Denben 4, 16 y 2. ¿Qué es lo que está queriendo decir Séneca con todo este vocabulario un poco filósofo? Es básicamente de que
el honor es deseable en sí mismo y la deshonra o la vergüenza es indeseable en sí misma. Esto nos está determinando que dentro del mundo romano, dentro de la cultura social, vemos que en Roma se perseguía el honor y dice que es algo que es deseable en sí mismo el honor. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo pretende tener honor. Miren también lo que menciona Aristóteles. Enumera dos motivos por los que las personas podrían tener para elegir algún curso de acción. O sea, siempre vamos a ver que en la mentalidad romana, a la hora de hacer algo, siempre va a estar esto del honor y el placer, de acuerdo a Aristóteles. Aquí ya vemos un segundo autor del mundo grecorromano que habla del honor en primer lugar. Y Sócrates, que es otro pensador, que es un orador ateniense, que era el mayor de Aristóteles, informa a su joven alumno que, si bien el honor con el placer era un gran bien, miren cómo lo está planteando Isócrates, está planteándolo como bienes. Esto nos demuestra de que el honor era tan valioso como el oro y la plata. O sea, en el mundo greco-romano quizás podías tener muchísimo dinero, pero si no tenías honor, eras una persona muerta socialmente. Al igual que eras una persona con pocos recursos, pero con mucho honor, entonces eras una persona que eras confiable. Y por eso era algo que se perseguía y valía mucho más el honor, la palabra, la nobleza en cuanto a lo social en el mundo greco-romano. Y miren cómo lo plantea Isócrates. O sea, el placer, el honor, primero el honor y el placer son algo que era un bien muy preciado para la sociedad. El placer, miren lo que aclara Isócrates, el placer sin honor era el peor de los males. Los que ponen el placer antes que el honor se consideran más animales que humanos, regido por sus pasiones y deseos. También colocó el valor del honor coloca el valor del honor por encima de la seguridad personal. Miren cómo lo refleja Isócrates. Isócrates nos está diciendo que el honor es un bien bien preciado, igual que el placer, pero miren la diferencia. El placer sin honor es algo que era peor, un mal peor, era algo malo. Que esa persona que perseguía primero el placer y no el honor era considerado como una bestia, como un animal. Eso nos está marcando también que esto marca conductas morales dentro del mundo grecorromano. Y ese es otro tema de estudio en que tendríamos que definir cuáles eran las conductas o las instrucciones morales dentro del mundo grecorromano y compararlas con la Torá, y vamos a ver que es totalmente distinto. Y también nos menciona que el honor era tan valioso que muchas veces las personas ponían en riesgo sus vidas, no tenían en cuenta su seguridad personal. O sea, vemos ya un tercer autor que pone el honor como un bien bien preciado y es un bien primordial dentro de la vida social. Recordemos que estamos hablando sobre el contexto social y cultural de Roma en este momento del primer siglo. Otro autor, Quintiliano, un maestro de retórica del fines del siglo I, estamos hablando siempre de pensadores dentro del primer siglo, de la era común, sostiene lo honorable como el factor fundamental para convencer a las personas de que adopten o eviten un curso de acción. Miren qué interesante esto, familia. Porque Quintiliano es un retórico. ¿Qué es un retórico? Es una persona que daba discursos y que entraba en debates con otros retóricos en temas particulares en donde haciendo una exposición del tema de acuerdo a su filosofía, a sus pensamientos, y quienes decidían quién ganaba ese duelo era el público. Entonces mire lo que dice Quintiliano. Quintiliano dice que el factor fundamental para influir a las personas dentro del primer siglo era el honor, ser honorable, que las personas te reconozcan que eres una persona honorable. Y eso te garantizaba que en estos duelos de retórica estuvieras en posición favorable, o sea, como que siempre las personas van a inclinar a hacer lo que tú dices por ser honorable. Miren cómo funcionaba dentro de la sociedad el honor, era tan importante. Y algo que podemos ver dentro del mundo grecorromano, si nos ponemos a revisar todos los temas
con respecto a los filósofos y a los retóricos, vamos a ver que desde Aristóteles hasta Quintiliano, los oradores exitosos fueron los que pudieron demostrar que en su vida diaria tenían cursos de acción de mayor honor, que ellos eran honorables, ¿bien? Entonces, ahora tenemos una perspectiva de lo que es en el antiguo Roma, podríamos decirlo, en el Roma del primer siglo, cómo lo percibía. Y esto nos da el contexto para poder entender con qué está lidiando Yeshua y con qué está lidiando Pablo. Recuerden que principalmente Pablo se dirigió a una comunidad de creyentes que estaba fuera del territorio de Israel. Una comunidad que estaba conformada por israelitas en la dispersión, más romanos de la élite, más romanos o digamos esclavos de los romanos. O sea, era una combinación mixta en donde principalmente la mayoría eran principalmente, digamos, eran israelitas y romanos que de alguna forma se habían asimilado o también esclavos que se habían asimilado a la cultura y el sistema social de Roma. Entonces, esto ahora nos da una perspectiva de lo que tiene que lidiar Pablo. Y esto no es algo exento a Israel porque en el primer siglo, sabemos que en el judaísmo del primer siglo, o el sistema religioso del primer siglo, vamos a ver que estos pensamientos también van a estar mezclados o se han sincretizado dentro de la mentalidad hebrea. Entonces es bien interesante poder ahora tener en mente lo que para un romano significaban estos términos de honor y vergüenza. ¿Qué posición ocupaban dentro de su sociedad? Bien, entonces esto es algo bien interesante. Y algo también que les había mencionado es que el honor y la deshonra también juegan un papel dominante, podríamos decirlo, dentro de las instrucciones morales. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la colección de consejos para demónico de Isócrates. Usa repetidamente la frase es vergonzoso o es noble, en lugar de es correcto o incorrecto, rentable o no rentable, en cuanto a las cuestiones morales. También es algo que lo vamos a ver si nosotros empezamos a estudiar los libros de sabiduría hebreos, como el libro de Proverbios, o un libro un poco más llegado al primer siglo, que es la sabiduría de Ben Sira. Vamos a ver que se fomenta también lo honorable como una pauta moral. Pero aquí vamos a ver una gran diferencia, porque para Roma una cosa es moral, para los hebreos, para nosotros que guardamos los mandamientos, lo moral es otra cosa. O sea, es de acuerdo a la cultura y de acuerdo a los lineamientos que uno está siguiendo. Entonces, por ejemplo, en Roma era honorable, por ejemplo, que un hombre adultere siempre y cuando no adultere con una mujer romana. Podía adulterar con una mujer esclava, podía con una extranjera, hasta podía tener relaciones con un hombre. Y eso era honorable siempre y cuando no sea un hombre romano o una mujer romana con la que esté adulterando. Miren lo que para Roma considera que era algo que era moralmente correcto y legalmente correcto. Pero de acuerdo a la Torá sabemos que adulterio es adulterio, sea como sea, es adulterio. Y es algo que tiene una penalidad severa y grave dentro de lo que es la Torá. Entonces, ahí vemos un precedente contracultural entre lo que el Eterno nos ordena guardar y nos ordena y nos enseña lo que es moral, a lo que el mundo grecorromano nos enseña que es moral. Y yo sé, familia, que quizás ahora están pensando en todo lo que estamos viviendo actualmente, y si nos ponemos a estudiar cómo era la vida social y cultural de Roma, familia, déjenme decirles, no hay mucha diferencia. Ahora este es nuestro gran desafío, familia, de ser de ser un remanente, un pueblo apartado con el desafío de ser moralmente correctos, de acuerdo a la voluntad del Padre dentro de un mundo totalmente inmoral. Ahora esto nos tiene que ayudar a entender las cartas de Pablo. Eso es lo que Pablo estaba enseñando dentro de las comunidades fuera de Israel. En las comunidades, recuerden que cuando le habla a Gálatas, a Corintios, le habla a Éfesos, a Filipenses, o sea, está hablándole a lugares que están fuera de Judea.
de primer siglo. Están dentro del mundo grecorromano, eran lugares que tenían mucha influencia tanto de Roma como de otras culturas porque eran lugares comerciales. Entonces imagínense, familia, con todo esto que tiene que lidiar Pablo. Entonces ahora esto nos va a dar un poquito más de entendimiento con respecto a lo que es el contexto de Pablo y poder entender sus escritos, sus cartas. Ya que si los tratamos de ver dentro de nuestra cultura o desde nuestra perspectiva del mundo, es muy difícil entenderlo. Quizás vamos a estar diciendo cosas que Pablo no dijo. Y eso es bien interesante, familia, porque ahora al poner en contexto vamos a tener la esencia del mensaje que Pablo da a las comunidades, que eso es algo para nosotros. Recuerden, familia, algo que siempre digo, que es la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, familia. Bien, o sea, no somos la audiencia original. Entonces queremos comprender qué es lo que Pablo está diciendo y tenemos que indagar, investigar y hacer lo que acabamos de hacer. Bueno, ¿cuál es la perspectiva del primer siglo con respecto al honor y la vergüenza? Para poder nosotros comprender lo que la audiencia original está comprendiendo. Eso es bien interesante, familia. Y como yo les decía, tanto en el mundo romano, miren, y Sócrates menciona que era algo que él fomentaba dentro de sus estudiantes, en donde básicamente él les enseñaba todo esto del honor y la vergüenza, y que era el honor la guía de la conducta, miren lo que dice, de sus estudiantes, tanto con las amistades, con las enemistades, en su vida privada y en los cargos políticos. Miren cuánto influenciaba el honor y cómo los sabios, en este caso y Sócrates, enseña a sus alumnos a que persigan lo que es honorable, a que se manejen de una conducta moral. Obviamente que, como es un consejo que da un filósofo romano, es de acuerdo a la moralidad de Roma, a lo que Roma considera que es moralmente correcto. Que ahora es el desafío nuestro de revertir eso y vivir una vida moralmente de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen. Y ese era, por ejemplo, el desafío que también tenía el pueblo hebreo dentro de la cultura del primer siglo. Porque miren, los estudiantes de los sabios judíos en primer siglo son también llevados a valorar y darle lugar al honor, y era principalmente a través de ¿qué? De la limosna, de la justicia, de buscar la justicia entre los tratos de unos con otras personas, y que esto conducía al honor. O sea, miren cómo ahora este tema de honor y vergüenza está relacionado con el tema que vimos anteriormente, justicia y bondad, y por ende también esto está relacionado con convenios. Entonces empezamos a ver que todo esto tiene un patrón y un propósito, que es enseñarnos a vivir dentro de la voluntad del Padre. Y una de las cosas que el Padre nos llama es al entrar en convenio, es hacer justicia y bondad, que al poner en práctica el convenio, el resultado de poner en práctica ese convenio sea la justicia y la bondad, de buscar la equidad social. Y eso va a traer ¿qué? Honor a nuestras vidas. Porque al estar también en convenios con el Eterno, Él va a revertir nuestra vergüenza en honor. Y eso es algo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Vamos a ir a Proverbios capítulo 21 para ver y para obviamente tener un precedente que también para la sabiduría hebrea, para los libros de sabiduría hebrea de que determinan la conducta de una persona hebrea, era importante el honor. Así que vamos a ir a Proverbios capítulo 21, versículo 21. Y miren lo que dice. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida y la justicia y la honra. Miren, aquí tenemos este versículo que nos está enseñando que aquel que hace justicia y misericordia, aquel que hace justicia y bondad, aquel que vive en una vida de justicia y rectitud, dice que hallará la vida, la justicia y la honra. O sea, también vemos que el honor era algo que estaba presente dentro del contexto hebreo, y también lo vamos a ver si empezamos a estudiarlo más profundamente. También lo vamos a ver dentro de la cultura del antiguo Medio Oriente y el Israel antes del primer siglo. Bien, el Israel de Moisés, por ejemplo, también perseguía el honor y la vergüenza. Obviamente
que el vocabulario que vamos a ver es un vocabulario que está más asociado con el Nuevo Testamento. Pero digamos que el vocabulario puede ser distinto, pero la esencia o el concepto de honor y vergüenza, al conocer este vocabulario lo vamos a poder ver, por ejemplo, en la Torá, en los profetas y en los escritos del del Antiguo Testamento. Y un ejemplo es este, en Proverbios capítulo 21, versículo 21. Y también vamos a ver que esto del honor dentro de las instrucciones morales, o que seguir las instrucciones morales traían honor, también lo vamos a ver dentro de las enseñanzas que recibe el pueblo hebreo, que recibimos al guardar la Torá, al guardar los mandamientos del Eterno, es que, por ejemplo, temerle al adulterio, o la opresión a los pobres, y las faltas de respeto hacia los padres, son algunos ejemplos, pero vamos a ver que los mandamientos tienen este propósito, de determinar a través de la voluntad del Padre, porque en sí los mandamientos son la voluntad del corazón de nuestro Rey, que Él nos dice qué es lo que quiere para nosotros, lo que es bueno para nosotros, y muchos de estos mandamientos están relacionados con nuestra conducta moral. Y por ejemplo, el adulterio es algo moral, es algo que influye en la moralidad. La opresión a los pobres, a la viuda, al huérfano, al necesitado, al extranjero, también está relacionado primero con la justicia y la bondad y también con lo moral. Y también lo que tiene que ver con la relación con los padres. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en Proverbio capítulo 6, del versículo 32 al 33. Y miren lo que dice. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Miren cómo lo considera lo que es la sabiduría hebrea. Caer en adulterio, y miren, acá no es como en Roma que esto se considera adulterio, esto es similar, pero no lo es. Miren, ya es un tema de estudio aparte, mi familia, de que podemos profundizar mucho más en cómo era la sociedad en el primer siglo. Pero en sí vemos que dentro de la Torá o dentro de la voluntad del Padre no existe el adulterio. Ya sea como sea, no existe. Es algo que trae heridas y vergüenza, y es algo que no puede ser borrado. Es algo que tiene consecuencias graves, familia. También vamos a ver el capítulo 19 de Proverbios, versículo 26. Y miren lo que dice con relación a lo que es la relación con los padres. Dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Miren lo importante que eran hasta estos pequeños detalles de cómo un hijo trata a su padre, que determinaba la conducta moral de una sociedad. Y vemos que, por ejemplo, si lo comparamos con hoy en día, tristemente nuestra sociedad no está basada en estos términos de honor y vergüenza. Quizás si escuchamos a nuestros abuelitos, a personas más ancianas o personas que vivieron no hace mucho tiempo, en una sociedad en donde yo me acuerdo que se decía que la palabra tenía un valor o se perseguía ese honor, y que los hijos eran conscientes de que tenían que representar el honor de la familia, el nombre de la familia, ser honorables como papá, como mamá, como los abuelos. Es interesante, ¿no? Que nuestras sociedades se hayan desvirtuado tanto que al punto de hoy de hablar de honor y vergüenza, no importa hoy si eres más vivo, podríamos decirle, o puedes sacar ventaja, eres una persona, podríamos considerarlo, exitosa. Mientras que en el mundo greco-romano o en la cultura del primer siglo, de los escritos del primer siglo, ser una persona honorable, no importa si tenías dinero o no, era lo que demostraba tu éxito. Miren qué interesante eso, ¿no? Y vemos que también dentro de la cultura hebrea era muy importante el honor y la vergüenza. Y vemos que también influía dentro de la conducta moral. Bien, entonces ahí, familia, vemos
hemos determinado cómo era la perspectiva, una base, ¿no? Una introducción a cómo era la perspectiva del primer siglo con respecto a estos términos de honor y vergüenza, que eran algo muy importante. Podríamos considerarlos como la base de la sociedad antigua, en donde se perseguía más el honor sin importar el precio que uno debía pagar. Bien, y esto es bien interesante cuando analizamos el mundo grecorromano, porque si un esclavo, por ejemplo, quería obtener honor o obtener su libertad, él tenía que obviamente acudir a una persona de mucho honor. ¿Para qué? Para que le dé su pseudo libertad, pero tenía un precio demasiado alto para pagarlo. Es algo que los invito a que los estudien y que nuestro hermano Rico Cortés, maestro Rico Cortés, perdón, ha hecho muchos estudios con respecto a eso en el libro de Corintios en teshuva.tv. Entonces los invito a que vayan a teshuva.tv y vean todos los estudios del libro completo de Primera de Corintios, en donde este término, o vamos a ver ahí más que nada esta diferencia entre lo que era honorable para el mundo romano y lo que era honorable para el mundo hebreo que sigue la Torah. Bien, entonces ya es algo que hemos determinado, algo que hemos podido ver ahora tenemos estos conocimientos. Ya respondimos la primera pregunta. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. Vamos a identificar cuál es el vocabulario. ¿Cuál es el vocabulario de honor y vergüenza dentro de los escritos del primer siglo? Entonces, el vocabulario es algo bien interesante porque este vocabulario está presente en todo el Nuevo Testamento o en los escritos del primer siglo. Es casi un idioma de esto del honor y la deshonra dentro del mundo greco-romano del primer siglo. Vamos a ver cómo palabras como gloria, reputación, que es doxa en griego, honor y alabanza, están referidos a este término. Bien, entonces que cuando veamos nosotros y leamos dentro de los escritos del primer siglo estas palabras, nos vamos a dar cuenta que el contexto, ahora al leer el contexto del versículo o del capítulo, vamos a ver que está relacionado con la moralidad y con esto del honor y la vergüenza. No solo este vocabulario, sino que vamos a ver también conjunciones de formas verbales, con adjetivos, que es frecuente que nos den a entender sobre esto del honor y la vergüenza. Y también vamos a ver sus antónimos, lo opuesto, deshonra, reproche, desdén, calumnia. Eso van a ser también como vocabularios que nos van a determinar el contexto en el cual se están usando. Y esto es siempre en el contexto de honor y vergüenza, que ya hemos determinado que es un factor esencial y muy importante dentro de la cultura romana. Y vamos a ver que dentro al hacer una búsqueda de estas palabras, nos va a brindar un punto de partida para entender el contexto y los textos como lo harían los creyentes del primer siglo. Por eso era necesario que respondamos esa pregunta. Ahora ya eso ya lo determinamos. Ahora vamos a empezar a ver el vocabulario para empezar ahora a comprender esos textos que quizás no lo comprendíamos porque no teníamos el contexto completo y ahora podremos hacerlo. Bien. El honor se podía atribuir a una persona por nacimiento o subvenciones otorgadas por personas de mayor estatus y poder. Y es un poco lo que les mencionaba yo recién. Una persona podía tener su honor porque lo viene arrastrando, lo tiene como herencia de su familia. Porque su abuelo, su papá eran personas honorables, entonces el hijo y los nietos y los bisnietos son honorables porque portan el apellido que lleva honor. Esa es una de las formas de obtenerlo por nacimiento, que era la forma más práctica o digamos más sencilla, ¿no? Otra si no era por subvenciones, o sea, que otra persona me comparta de su honor. El honor que iba en su nombre, por ejemplo, ¿bien? Y eso puede ser en distintos factores. Vamos a ver que vamos a hablar un poquito sobre adopción y también vamos a ver que hay un vocabulario que es de patrocinio y clientela o el trato entre soberano y vasallo, ¿bien? Y eso es un tema aparte, es un tema que se puede estudiar más a profundidad. Quizás aquí lo vamos a nombrar, no nos vamos a detener mucho en eso, porque recuerden, es una introducción, familia. Entonces,
Vemos que una persona dentro del primer siglo, para determinar el vocabulario también, es necesario saber esto, de que cómo una persona pueda atribuirse el honor. Una es por nacimiento y otra es por subvenciones, o sea, que alguien le dé el honor. Bien, vamos a hablar sobre el nacimiento. La paternidad y el linaje de una persona se convierte en muchos sentidos en un punto de partida para el honor. El honor de una persona proviene de su padre, y esto lo escribe Ben Sira, es un sabio judío. Un hecho confirmado por la práctica del elogio, que comenzó a celebrar el honor de la persona fallecida al recordar el honor de sus antepasados y padres inmediatos. Y un ejemplo que vamos a ver en toda la Biblia cuando se habla de la casa de David o cuando se dice que es hijo de David. Y esto principalmente lo vamos a ver en los reyes. Cuando estudiamos los reyes de Judá y vemos que el rey hace lo correcto, el rey está defendiendo la voluntad del Padre, está restaurando el que el pueblo regrese a la Torá, se va a decir que el rey tal es hijo de David, porque está haciendo lo que su padre David hizo. Puede ser que este rey haya nacido 30 años después de la muerte de David, o 100 años después de la muerte de David, pero como la conducta de este rey, que es hacerlo honorable, hacerlo moralmente correcto delante de los ojos del rey de reyes de Israel, entonces adquiere el honor de David. Pero si este rey hace lo malo y hace lo que bien le parece, él va a adquirir el honor del padre que ha hecho lo malo. Y vamos a ver estos ejemplos, que quizás el padre del rey hizo lo malo, pero el rey hizo lo bueno. Entonces no se va a nombrar al padre, sino se va a decir que es hijo de David. Y esto es algo interesante que lo vamos a ver dentro del vocabulario bíblico, en donde el honor se ve reflejado en el nombre. Y principalmente en el nombre de la persona que ya falleció, que hizo cosas honorables. Entonces vamos a ver que dentro de las escrituras, dentro del mundo hebreo, el ser parte de la casa de David o ser hijo de David, considerado hijo de David, trae un mayor honor que ser hijo de cualquier otra casa, de cualquier otra familia dentro del mundo hebreo. Y esto es algo que en el primer siglo tenía mucha vigencia dentro de la cultura judía del primer siglo o el judaísmo del primer siglo. Y por lo tanto, los insultos, miren, ahora vamos a ver, y esto es bien interesante, porque si nosotros analizamos el hebreo, vamos a ver que es el único idioma que no tiene insultos, o como le decimos aquí en Latinoamérica, malas palabras o palabras degradantes. Bien, o sea, vemos la santidad del idioma. Miren, hasta en eso el Eterno nos enseña a llevar una vida santa, y que implica eso en nuestras bocas, qué es lo que está emanando, qué es lo que estamos diciendo. Y eso puede traer honor o vergüenza también, familia. Entonces imagínense que en el idioma hebreo no hay insultos. No hay malas palabras como lo existen aquí en Latinoamérica o en la mayoría de los idiomas. Hay palabras que están asociadas con groserías, con malas palabras. En el hebreo no lo hay. Entonces, una forma de alguna forma insultar o atacar al honor de la persona era degradar su honor a través del nombre. Bien, era atacar este honor adquirido por nacimiento. En donde si la persona se consideraba hija de David o hijo de David, entonces si yo quería atacar ese nombre, iba a tratarlos con el nombre de otra familia o degradándolo, a un nombre de una familia o algo que trajera vergüenza, siendo hijo de cualquier cosa. Bien, entonces eso es algo que es muy interesante, que vamos a ver que esto también implica que haya un duelo entre las personas, que eso se llama retórica, que lo vamos a ver en los escritos de Pablo que sucede, pero no solo en los escritos de Pablo, sino que también lo vamos a ver dentro del mundo judío del primer siglo, dentro de lo que el contexto cultural en el cual vivió nuestro Mesías Yeshua, ¿bien? Y quiero compartirles que vamos a Mateo capítulo 3, versículo 7,
Y aquí vamos a ver dentro de lo que es Juan. Aquí no vamos a hablar de Yeshua, sino que vamos a hablar de Juan el Bautista o Juan, hijo de Zacarías. Bien. Y miren lo que dice cuando Juan se encuentra con los fariseos. Vamos a leer del versículo 7. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarse, les decía, bien, y aquí es algo bien interesante, familia, que debemos indagar quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos y cuál era su perspectiva del mundo, bien, de la cosmovisión del mundo. Y si empezamos a ver, dentro de los fariseos vamos a encontrar que hay 7 casas de fariseos, en donde hay 2 principales, la casa de Shammai y la casa de Gilel, en donde una era más liberal que la otra. Bien, y esto, al entender esto de estas casas de fariseos, también vamos a comprender cuando Yeshua habla de los fariseos. Porque nos menciona a los fariseos, pero el contexto nos va a decir si le está hablando a una casa de Shammai, que es más ortodoxa, podríamos decirlo, y una casa de Gilel, que es más liberal, y el contexto de lo que está sucediendo nos va a dar a entender a qué casa está hablando principalmente, ¿no? Pero aquí vemos que Juan está hablando a los fariseos y a los saduceos, y es algo que tenemos que indagar, familia, y los invito como tarea que indaguen quiénes eran los fariseos en primer siglo y quiénes eran los saduceos. Y dice que venían a bautizarse, a hacer la tevilá, que es un baño ritual, y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miren, dentro del farisaísmo y los saduceos, esto del honor por el nombre tiene mucho sentido. Porque ellos se atribuían el honor porque yo soy hijo de fulanito que tiene más honor, y generalmente esto ocasionaba discusiones de genealogías vanas, ¿no? Esto no quiere decir que la genealogía de la Biblia sea algo vano, no, esas genealogías que están escritas en la Biblia tienen un propósito y tienen un mensaje. Pero entrar en discusiones de que yo soy hijo de y tú eres hijo de y no tienes tanto honor, es lo que está haciendo Juan. ¿Por qué? Porque muchos fariseos a través de su nombre adquirían el honor, pero Juan le está atentando, está atacando el honor de estos grupos que eran como la élite del mundo judío en el primer siglo, y él les dice generación de víboras. Interesante, ¿no? Él está dándole, esto podemos decir que sería como un insulto. Sería como un ataque al honor de los fariseos y los saduceos, en donde públicamente Juan está dejando expuesto la deshonra, la vergüenza que ellos tienen, ¿bien? Y esto me hace pensar cuando vamos a Juan, capítulo 8, y aquí sí es Yeshua, y vamos al versículo 44. Versículo 44. Mira, vamos a leer un poquito desde el 42. No, vamos a leer del versículo 39 para tener mayor contexto y entender lo que está diciendo Yeshua y no malentender esto que está sucediendo entre Yeshua y los fariseos. Dice, Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y les dijeron, aquí están hablando los fariseos, nuestro padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora entendemos por qué los fariseos, ellos ahora dicen, nuestro padre es Abraham. ¿Por qué? Porque ellos están atribuyéndose el honor de Abraham. Recordemos que Abraham fue considerado un amigo para el Eterno. Fue un hombre que caminó conforme a la voluntad del Eterno. Y una persona que tenía la promesa de que iba a ser multiplicado, fructífero, una descendencia grande, y que él iba a enseñar a sus hijos a caminar por el camino del Eterno, que es guardar sus estatutos, sus mandamientos y su Torah, sus leyes, ¿bien? Entonces ellos están atribuyendo de este honor adquirido de Abraham, y ellos le dicen, nuestro padre es Abraham, o sea, como que somos importantes. Pero Yeshua le dice, si fueses hijos de Abraham,
las obras de Abraham harías. Y aquí está desafiando, aquí vemos que hay un reto réplica, lo que se llama reto réplica o retórica dentro del mundo greco-romano, en donde los fariseos vamos a ver que más de una vez desafían a Yeshua y Yeshua está replicando. Y él está poniendo ahora aquí en jaque ese honor que ellos se atribuyen a Abraham. Porque si ustedes tienen el honor de Abraham, le está diciendo, ustedes harían las obras de Abraham. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? Génesis capítulo 25, versículo 6, que ellos guardarían la Torá, los estatutos y los mandamientos. Es un desafío bastante interesante lo que está sucediendo aquí. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. Y no hizo esto a Abraham. Miren cómo está desafiando, y esto es algo que está sucediendo públicamente, el honor de los fariseos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Punto. Entonces ahora responden los fariseos, y entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Miren cómo ahí querían avergonzar a Yeshua. Un padre tenemos, que es Dios. Miren ahora, por este desafío de honor, a dónde llegaron al punto de ellos ahora adquirir el honor por ser hijos de Dios. Y miren lo que les responde Yeshua, una vez que los fariseos quisieron avergonzar públicamente a Yeshua. Ahora, tenemos que estudiar las 7 casas de fariseos para determinar a qué fariseos Yeshua les está hablando aquí. No era a todos. Y Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Miren lo que les dice en el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Miren qué interesante cómo ahora Yeshua está desafiando el honor que ellos se atribuyen por ser hijos de, o sea, un honor adquirido por nacimiento que ellos estaban atribuyendo ya que eran hijos de Dios directamente. Y miren lo que les dice Yeshua. Si fueran hijos de Dios, entonces me entenderían. Sabíamos que Yeshua es hijo del Eterno. Y él vino a traer el mensaje que el Eterno le dio para que nosotros, tanto Judá y nosotros, podamos volver a estar en la presencia del Eterno. Entonces miren qué les dice él. O sea, si fueran hijos de Dios, me entenderían. Pero ustedes no son hijos de Dios, le está diciendo en simples palabras. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren qué interesante, porque aquí diablo lo pone con una D minúscula. O sea, no está hablando de un nombre. Es más, tampoco está hablando de una figura mitológica, familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la palabra en griego de diablo, vamos a ver el estudio de la palabra. Vamos a ver que no solo está referida a este ser mitológico, y sí, es un ser mitológico, familia, que está relacionado al contexto del inframundo, y eso es algo que después lo vamos a ver en lo que es nueva creación y caos y cosmos, para que lo entiendan un poco mejor. Pero en sí, esa figura que nosotros tenemos como el diablo es algo mitológico, algo que la verdad es muy difícil que exista. Y aquí vamos a ver que esta palabra que se tradujo como el diablo, que es la palabra diabolos en griego, también representa adversario, calumniadores o calumniadoras o calumniadores. Y miren qué interesante, porque dentro del vocabulario de lo que es el antiguo, digamos, el vocabulario en Roma, de lo que es el honor, vamos a ver que uno de los antónimos o lo contrario al honor es la calumnia. O sea, Yeshua los está tratando
de hijos de calumniadores. O sea, no los está diciendo que ustedes son hijos del diablo porque es una figura mitológica, sino que le está atacando el honor. Y ellos, recuérdense, ellos se pusieron en un honor que era el de Abraham, como Yeshua les replicó, ellos adquirieron el honor de hijo de Dios, y Yeshua ahora los está tratando como hijos de un calumniador, no de un ser mitológico, familia. ¿Por qué? Porque ellos estaban, de alguna forma, y esto me trae a memoria cuando Yeshua le dice, ustedes son sepulcro blanqueado, sí, muy lindos por fuera, pero por dentro son un montón de putrefacción. Bien, entonces eso es lo que está diciendo Yeshua. Yeshua está siempre, en estos casos, al verse desafiado, que lo desafían los fariseos y tratándolo de avergonzar públicamente, Yeshua también, de una forma, podemos decir, elegante, le está diciendo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes hacen calumnias, ustedes solo traen vergüenza, familia. Entonces, vamos a ver que aquí no está hablando de un ser mitológico, sino que es una especie de insulto o ataque al honor que se atribuyeron los fariseos que en este momento estaban hablando con Yeshua. Y esto es interesante porque esto también nos va a ayudar a entender a Tito. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículos 9 y 10, que es un consejo que le da Pablo a Tito. Y dice, pero evita las cuestiones necias, o sea, las discusiones necias, y genealogías necias, o sea, no está hablando de familia, y esto muchas veces nosotros lo hemos atribuido a que no tenemos que estudiar las genealogías que están en la Biblia. Sí, familia, las que están en la Biblia debemos estudiarlas, porque nos van a dar muchísima información con respecto al plan que el Eterno tiene para la redención final. Y también nos va a dar el contexto de lo que está sucediendo dentro de la Biblia. Pero ¿qué sucedía? Estas genealogías necias, son estas que estábamos hablando recién, que eran en búsqueda de atribuirse honor a través de un familiar que ha sido honorable. Entonces le dice un consejo a Pablo, a Tito, le dice, no te metas en cuestiones necias o en genealogías necias para mostrar un punto. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Bien, vamos a seguir un poquito más adelante y después vamos a aclarar este término. Porque son vanas sin provecho. Al hombre que causa división después de 1 o 3 amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren lo que está diciéndole Pablo. Primero, que no se meta en cuestiones necias, en discusiones necias, que tampoco se meta en esto de estar buscando honor en la familia para poder marcar un punto y ganar un punto de vista o tener la aceptación del público. Tampoco que se meta en contiendas, ni discusiones acerca de la ley. Bien, aquí ley no estaría hablando directamente de la Torá, sino que se tradujo como de la ley, pero cuando vamos al griego vamos a ver que está hablando es la palabra nómicos. La ley ahí no es nomos, sino que es nómicos. Cuando es nomos está relacionado a ¿qué? A la Torá, a los mandamientos del Eterno. Pero cuando es nómicos, estamos hablando que no se meta con abogados acerca de la ley. O sea, que no se meta en discusiones con respecto o con intérpretes de la ley. O sea, con los fariseos básicamente. Recuerden que los fariseos eran también considerados como intérpretes de la ley. O sea, que no se ponga en discusiones vanas. En discusiones que, por ejemplo, miren, dentro de la legalidad o dentro de la perspectiva legal de un mandamiento dentro del mundo de los fariseos, vamos a tener, por ejemplo, discusiones como si una persona, ¿cuándo se puede divorciar? Por ejemplo, los fariseos que pertenecían a la casa de Gilel determinaron que un hombre se podía divorciar, si su mujer ya era grande y se ponía fea, podía darle divorcio, carta de divorcio. O que si su mujer cocinaba mal y le quemaba la comida, ya era carta de divorcio. Miren el punto de discusiones vanas. En cambio, la casa de Gilel era un poquito más conservadora y decía que era por cuestiones morales, que se podía divorciar un hombre. No daban mucha información, pero decía que por cuestiones morales. Entonces, miren estas discusiones que se armaban entre los intérpretes de la ley
Y eso eran, de alguna forma, llegaban a ser discusiones vanas, al punto de decir que un principio o una cuestión de divorcio era que si una mujer cambiaba la comida. Qué ridícula familia, ¿no? Pero bueno, eran las discusiones de la interpretación de la ley. Entonces Pablo le está dando un sabio consejo a Tito de que no se meta en estas discusiones, a hablar cosas sin saber, sino que, obviamente, si hay una persona dentro de la comunidad que está haciendo esto, está generando divisiones, planteando estas situaciones que están siendo controversia y van de alguna forma en contra de la Torah, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el ejemplo que tomamos del divorcio, y vamos a ver que la única forma dentro de la Torah que una persona se divorcie, tanto sea hombre como mujer, es por cuestiones de adulterio, cuestiones morales. Y los invito a que vayan a nuestro canal de la Biblia en su contexto, y tenemos un estudio que habla en Deuteronomio, de un estudio que hicimos sobre Deuteronomio de la porción pasada, del ciclo pasado, sobre el divorcio, en donde marcamos bien estos precedentes contraculturales y estos precedentes también dentro de la interpretación farisaica de lo que era este mandamiento. Y hemos llegado a la conclusión que la única forma de uno poder divorciarse es por cuestiones morales, por cuestiones que tienen que ver con el adulterio, familia. Entonces, aquí ahora entendemos, cuando dice genealogías, no es genealogías de la Biblia, sino que estas genealogías vanas, que es buscando de tener más honor que la otra persona. Es un sabio consejo que les está dando Pablo a Tito. Entonces ahora ya podemos ir entendiendo algunas cuestiones, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a seguir viendo con respecto a lo que es el honor. Bien, entonces vimos que el honor era por una cuestión que se podía atribuir por el nacimiento. Bien, también una cuestión que puede determinar el honor es la raza de una persona. Bien, puede traer honor como puede traer vergüenza. Por ejemplo, para un judío o para la Judea del primer siglo, ser samaritano era una vergüenza, mientras que, por ejemplo, para Egipto, ser un egipcio nativo era ser vergonzoso, porque los griegos eran la clase política o la clase dominante dentro de Egipto. Entonces, aquí vemos cómo la nacionalidad o la raza de una persona puede convertirse en honor o vergüenza. También el honor se puede atribuir a través de la adopción de una familia más honorable, que es lo que recién veíamos, las subvenciones. Y un ejemplo que podemos encontrar dentro del mundo grecorromano es cuando Octavio fue convertido más tarde en el emperador Augusto, pero ¿cómo él llega a ser emperador? ¿Cómo él obtiene el honor para ser emperador? Es porque él fue adoptado por Julio César, el emperador máximo del mundo romano. Entonces, al ser adoptado por Julio César, él adquiere el honor de Julio César, y eso le permite acceder a ser el emperador Augusto. Y obviamente que la calificación de honor de Octavio va en aumento, porque ahora es considerado hijo de Julio César, y adopción da los mismos dentro del mundo romano, y dentro también del contexto que lo va a usar Pablo, va a dar los mismos honores, los mismos atributos que si fuera un hijo nacido nacido de Julio César, o sea, de propia sangre. Legalmente era considerado como un hijo, ¿bien? Entonces adquiría los mismos beneficios, los mismos derechos y las mismas obligaciones como hijo. Y una de esas obligaciones era mantener el honor del padre. Y esto es bien interesante porque este vocabulario de adopción también lo usa Pablo dentro de lo que es el mensaje que le va a dar en las cartas por ejemplo, a los Gálatas. También lo va a usar en los Filipenses. Y también Pedro habla sobre esto. Bien, vamos a Gálatas y vamos a ver cómo lo usa Pablo, capítulo 4, del versículo 4 al 7. Y vamos a ver cómo Pablo usa esto. Ya recordemos que el término de adopción también atribuye honor.
Y ahora entendemos por qué Pablo usa este término de adopción. Si nosotros leemos la Tanaj, que es la Torá, los profetas y los escritos, vamos a ver que el término adopción no figura, pero sí hay un vocabulario que nos da a entender un proceso legal de adopción en el Antiguo Medio Oriente, que también se aplica dentro de la Biblia, ¿bien? Y les invito a que vayan a un estudio que hemos hecho de Génesis, que habla específicamente sobre la adopción, ¿bien? Seguro estos dos videitos que les he recomendado los vamos a poner al final del video para que los puedan también ver y poder también profundizar un poquito más y tener un mayor contexto de lo que estamos hablando, familia. Pero si me pongo a desarrollar ese tema, nos vamos a ir por ese tema y no vamos a llegar al punto de lo que era honor y vergüenza dentro de los escritos del primer siglo. Entonces vemos cómo ahora Pablo usa este vocabulario de adopción que está relacionado con el honor, de adquirir honor, ¿bien? Entonces vamos a leer del versículo 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción, miren, de hijos. Y eso es un vocabulario legal en primer siglo. Bien, está atribuyendo honor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y esta es una expresión legal de adopción. Así que ya no eres esclavo. Miren lo que está hablando Pablo. Recuerden que Pablo le habló a una multitud mixta en donde la gran mayoría eran esclavos, en donde perseguían el honor, adquirir honor para poder mejorar su estilo de vida o su calidad de vida, de que un romano los adopte, para cambiar su estatus de vergüenza de esclavos a una persona honorable considerada hija de un romano. Pero miren lo que dice ahora, entendemos por qué Pablo está haciendo este uso de este término de adopción y marcando un precedente contracultural con respecto a Roma. Porque miren, ahora les dice en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. O sea, nos está marcando un cambio de estatus. De pasar de un estado de vergüenza, ahora nos está enseñando que al ser adoptados a través de Yeshua, nuestro Mesías, somos hijos de Dios y ahora nuestro estatus de esclavos, y esclavos puede estar asociado a nuestros pecados, a la muerte, porque realmente, familia, nosotros éramos una nación, éramos un pueblo sin heredad, sin herencia, éramos un pueblo sin pacto, un pueblo que estábamos en la deriva, sin Dios, que vivíamos en una esfera de la muerte. O sea, estábamos muertos porque estábamos apartados de la presencia del Eterno. Y ahora a través de Yeshua, Él nos permite que seamos adoptados, que volvamos a la presencia del Padre, que ahora seamos un pueblo honorable, de ser esclavos de nuestros pecados, ahora poder vivir una vida de libertad, de acuerdo a la voluntad del Padre. Que esos son sus mandamientos, familia. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo. Que ahora este término de adopción no quiere decir que yo voy a hacer lo que quiero como hijo. Yo ahora tengo que defender el honor de mi padre y seguir las reglas de mi padre. Familia, esto aplica tanto en la vida física como en nuestra vida con nuestra relación con el Eterno. Familia, en una casa, los hijos, mientras viven debajo del techo de sus padres, deben cumplir con las normas y reglas que sus padres establecen dentro de ese hogar. ¿O no es así, familia? ¿No fuimos criados así? Un hijo no puede hacer lo que quiere dentro de la casa de sus padres. Por más que ya sea una persona grande de 30, 35 años, 40 años que esté viviendo con sus padres, tiene que seguir las normas de la casa. Asimismo, como funciona dentro de lo físico, de las relaciones horizontales, también funciona con lo vertical, familia. Entonces, es lo que nos está enseñando Pablo. Ahora nosotros somos hijos del Eterno a través de Yeshua, y ahora nuestro propósito es clamar Abba Padre. Y esto es reconocer que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, y ahora nosotros tenemos que portar su honor. Es decir, que todo lo que yo haga
tiene que revelar o reflejar el honor del Padre y traerle honor a su nombre, familia. Y eso es algo bien interesante, que el honor se refleja en el nombre, ¿bien? Entonces, aquí estamos viendo cómo Pablo le está hablando de Gálatas y le está dando este mensaje. O sea, ya no somos esclavos, sino que ahora ya somos parte del linaje, ya somos parte de hijos de Dios. Y ahora tenemos ese honor, que es mucho más honorable que el honor que te puede dar Roma. Ese es el mensaje que les está dando Pablo. Vamos a Filipenses, capítulo 3, el versículo 20. Y dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la congregación, en el Mesías Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, aquí está hablando también del honor y está hablando de Yeshua. Y ahora asociándolo con la adopción, ahora nosotros tenemos honor y este honor es algo que Yeshua nos va a dar y es algo que nosotros debemos mantener dentro. Acá dice, Él sea la gloria en la iglesia, dice, en la eclesía, en la congregación. O sea, Él sea honorable dentro de la congregación. Bien. Y vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, uy, se me perdió. Acá está. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice Pedro. Y aquí vamos a analizarlo porque Pedro también entiende, solo que está usando un vocabulario referente a la Torá. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora comparemos con lo que Pablo le dijo a los de Gálatas. Ahora ellos son, en Gálatas les dijo, ustedes son adoptados a través del Mesías, por la cual ahora dejan de ser esclavos para tener el honor de hijos del Eterno, bien, ser hijos de Dios, a través de Yeshua. Y miren lo que está diciendo Pedro en sí está citando la Torá. Y él está diciendo que ahora somos linaje, real sacerdocio, nación santa, bien, en donde hemos sido adquiridos, o es el mismo vocabulario de hemos sido adoptados por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, acá nos está diciendo Pedro cuál es nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Anunciar las virtudes, el honor de quien los adquirió, que es del Eterno, quien nos llamó de las tinieblas, de la esclavitud, de nuestra vergüenza, a la luz admirable, a tener honor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es el mismo mensaje, familia. Es el mismo mensaje de que ahora hemos sido adoptados por el Eterno, hemos salido de nuestra vergüenza. Y familia, yo les puedo asegurar que si nosotros ahora nos paramos en este momento y hacemos una introspección de nuestras vidas hacia atrás, la verdad que hoy diríamos, Señor, cuánta misericordia tú tienes por mí. Yo estaba en vergüenza, familia. No merecía tantos privilegios como he recibido el día de hoy. No he merecido que tú, mi Rey, te hayas fijado en mí y que me des esta bendición de ser parte de tus hijos. Es lo que está diciendo Pablo. Pasamos a ser, y esto lo vamos a ver como una nueva creación en el próximo tema. Pasamos de un estatus de vergüenza a un estatus de honor. Pero este estatus de honor fue dado, ¿por qué? Porque hemos sido tomados como hijos de Dios. Ahora nuestra función es proclamar esas virtudes del honor de Dios y nosotros resplandecer con esa luz. O sea, que en nuestras vidas traer el honor y mantener y traer más honor al nombre del Eterno, familia. Esto nos enseña a ser coherentes con lo de que creemos, decimos y hacemos, familia. Yo puedo creer y decir que guardo Torá, guardar los mandamientos del Eterno,
Yo hago la voluntad de mi Padre, pero mis actos hacen lo contrario. Familia, estoy trayendo vergüenza a quien me dio el honor, a quien me adoptó como hijo. Interesante, ¿no? Algo en que tenemos que pensar. Y aquí vemos a ver que él está citando parte de lo que dice la Torá o la ley de Moisés, como se conoce. Porque miren, acá les está citando en el capítulo, aquí en lo que dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, está aquí, está mencionando el versículo aquí donde el capítulo 19, versículo 5 de Éxodo, y le está diciendo, vosotros sois, dice, vosotros, ahora pues así diréis, bueno, vamos a buscar porque aquí sí, discúlpenme que se me fue la cita, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bien, versículo 2, versículo 9, y aquí está citando Pablo Éxodo capítulo 19 del versículo 5 al 6, en donde dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardéis mi pacto, miren lo que está citando. Recuerden que para un buen hebreo no es necesario darle todo el versículo completo, solo con citarle una frase. Recuerden que ellos conocen la Torá. Entonces, una frase del versículo, ellos ya saben de qué contexto está hablando. Entonces dice, miren lo que está diciendo Pedro en este momento. Dice, cuando dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, miren lo que está insinuando Pedro. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardéis mi pacto, o sea, los mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, familia, aquí Pedro no está diciendo que literalmente vamos a hacer, si nosotros abrazamos, miren, condición número 1, abrazar el pacto, guardar el pacto del Eterno. Esa es la condición número 1, guardar el pacto. Y si nosotros guardamos el pacto ahora y hemos sido adquiridos por Dios, ahora vamos a ver que también está hablando de que hemos sido una nación santa y un linaje escogido. Esto está hablando de realeza. Bien, cuando leemos Éxodo, vemos que dice que también vamos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Bien, familia, esto no está hablando de que literalmente vamos a ser reyes y sacerdotes, sino que está hablando de una metáfora, podríamos decirlo, o de un lenguaje de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Vamos a poner en contexto esto para poder entender el mensaje de Pedro. Cuando hablamos de este vocabulario, es porque recuerden que en el antiguo Medio Oriente, se creían que los dioses habían creado a la humanidad para que seamos esclavos de los dioses. Y eran dioses caprichosos, que no conocían la voluntad, o sea, los seres humanos no tenían la virtud de conocer cuál era la voluntad de esos dioses. Entonces imagínense cómo vivían esas personas en el antiguo Medio Oriente. No sabían qué hacer. Y aparte adoraban a miles de dioses. A dioses buenos y a dioses malos del inframundo. O sea, imagínense esa locura que tenían en sus mentes. En cambio, el pueblo hebreo, Israel, era distinto. Conocían la voluntad del Padre, conocían la voluntad de Dios, de su Dios, y es un solo Dios. Entonces, miren, dentro del vocabulario de la cosmogonía del antiguo Medio Oriente, vamos a ver que quienes podían, por ejemplo, en Egipto, conocer la voluntad de los dioses. Los sacerdotes y los reyes, el faraón, que era considerado como un dios. Igual sucede con los hititas, con los hammurabes, con las comunidades o con las culturas mesopotámicas. Sucede exactamente lo mismo. Entonces ese vocabulario está marcando un vocabulario de honor, de un privilegio que tienen ciertas personas dentro del mundo del antiguo Medio Oriente.
que también sucede en el mundo grecorromano, porque recuerden que el César era como un dios, era el hijo de Dios. Ahora Pedro está diciendo, usando este vocabulario para mostrarnos de que tenemos el mismo honor que las naciones iban a dar a Israel. Porque imagínense a alguien que viene de Egipto y ve que un israelita conoce la voluntad de su Dios, va a considerarlo como una persona que es del sacerdocio o del linaje real. Por eso en Éxodo dice, toda la nación va a tener este estatus de honor. Este vocabulario es un vocabulario de honor que está relacionado a la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, familia. Entonces, aquí está usando ese mismo vocabulario Pedro para darnos un contexto, para que la audiencia tenga un contexto de decir de que a través ahora que hemos sido adquiridos por Dios, vamos a tener este estatus de una nación de reyes y sacerdotes, pero que no vamos a ser literalmente un rey o un sacerdote. Porque cuando nosotros vamos a Números capítulo 18, versículo 8, vamos a ver que el sacerdocio es dado de forma perpetua para Aarón, como también en Éxodo capítulo 29, versículo 9. Miren, vamos a validar esto, familia, porque esto nos va a ayudar a entender que solamente lo que está haciendo aquí Pedro es usar este vocabulario para determinar que nosotros ahora tenemos honor, y un honor que va a ser visible ante todas las naciones. El mismo honor que iba a adquirir Israel si cumplía con el pacto. Y vemos que Pedro está hablando de que si ustedes cumplen con el pacto, son pueblo adquirido por Dios, entonces van a tener el mismo honor que Israel cuando recibieron esta palabra. Pero vamos a ir a Números, capítulo 18, y miren lo que dice, versículo 8. 18:8. Y dijo más Adonai a Aarón: he aquí yo te he dado también la ciudad más de mis ofrendas y todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón de la unción y tus hijos por estatuto perpetuo. O sea, aquí vemos cómo el Eterno le da la autoridad como sacerdote en la tierra a Aarón y a sus hijos por estatuto perpetuo. Vamos a Éxodo, capítulo 29, versículo 9. Versículo 9 dice: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. O sea, vemos que el vocabulario que está usando Pedro y que se usa en Éxodo capítulo 25 del versículo, perdón, en Éxodo 15, perdón, Éxodo 15, ya se me de tantos versículos, familia, se me mezclaron los versículos. Vamos a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está hablando de capítulo 19, versículo 5 al 6. Bien, entonces vemos tanto que en Éxodo capítulo 29 como en el capítulo 19, el vocabulario es distinto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 nos está hablando como un lenguaje general, que no es literalmente, porque después en el 29, en Éxodo 29, se les está dando literalmente, atribuyendo el sacerdocio a los hijos de Aarón. Bien. En Éxodo 29:9 se les está dando atribuyendo el sacerdocio literalmente a Aarón y a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pedro lo usa, no quiere decir que nosotros literalmente somos sacerdotes, sino que tenemos una función que cumplir. Nosotros vamos a cumplir una función, vamos a tener ese rol de los sacerdotes. ¿Y cuál era? Llevar el evangelio, hacer conocer el pacto.
y traer honor al Padre. Igual que ser reyes, tampoco quiere decir que yo soy rey literalmente cuando Pedro usa este vocabulario. ¿Por qué? Porque el rey fue dado a David por estatuto perpetuo. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 89 cuando habla que para David tiene el reinado perpetuo para Israel. Igual que en 2 de Samuel capítulo 7 del versículo 12 al 16. O sea, Pedro, en primera de Pedro, no está hablando que literalmente somos reyes y sacerdotes, sino que nuestra función es que, como el rey y los sacerdotes, traer honor a quien nos adquirió como hijo, a quien nos adquirió como padre. Y siempre está mencionando y está dando a entender a la audiencia que siempre y cuando abracemos el pacto, los mandamientos del Eterno. O sea que si nosotros ahora reconocemos que a través de Yeshua hemos sido adoptados, guardamos el pacto, ahora nosotros tenemos el honor adquirido por el Padre, que es Dios, y ahora nosotros tenemos que mostrar ese honor y llevar el mensaje de las buenas nuevas, familia. Y eso es lo que está diciendo Pedro en este momento. Y vemos que todo esto ahora, al tener el conocimiento de lo que era el contexto de honor y vergüenza, y de ir conociendo todo este vocabulario, nos damos cuenta de cuál es el mensaje que está dando tanto Pedro como está dando Pablo, y también lo que Yeshua estaba confrontando. Estaba confrontando con este fundamento de la sociedad greco-romana, que era el honor y la vergüenza, familia. Entonces ya hemos determinado algo sobre el vocabulario, pero también es interesante ver cómo esto se aplica dentro del contexto social. Por eso ahora vamos a hablar algo que habíamos mencionado antes, que era lo que era el desafío de reto y réplica. Bien, pero antes quiero mencionarles que lo que es el honor se puede adquirir, se puede lograr o se puede atribuir. Ya vemos que una de las cuestiones era la adopción, pero también se puede de alguna forma el honor se puede convertir en vergüenza. Pero miren lo que menciona David de da Silva en el recurso que estamos usando. Dice: el honor puede lograrse y atribuirse en primera instancia. Esto ocurre cuando cuando uno persiste en ser virtuoso en sus tratos, construyendo una reputación, un nombre. Por eso, por ser honorable y escarnar virtudes apreciadas por el grupo. Por tanto, acá da algunos ejemplos. Por tanto, el soldado que muestra su valor superior al ordinario es distinguido con honores especiales. El generoso benefactor se proclama en las festividades públicas y se conmemora con inscripciones. El cliente o amigo leal llega a ser considerado como tal y es recibido por otros clientes en la casa en esa base. Y el judío observante de la Torá es considerado piadoso y respetado por otros judíos. O sea, vemos que el honor, un poquito más también, se puede atribuir en primer lugar el honor también en las acciones que uno usa. Entonces, si yo soy un soldado y voy a la guerra y no desisto, tengo honor. O ahí vemos algunos ejemplos. Igual sucede en el mundo hebreo. Si una persona es observante de los mandamientos y es piadoso, hace justicia y bondad, también atribuye honor. Se le va a atribuir el honor. Bien. En segunda instancia, se puede generar o perder el honor en lo que se ha llamado el juego social del reto y réplica. Y esto nos va a hacer un poquito más claro lo que sucedía en Juan capítulo 8 en el versículo 44, en donde este juego todavía se observa en el Mediterráneo moderno, lo que ha provocado que los antropólogos culturales etiqueten la cultura como agonista, de la palabra griega que significa concurso, agón, o sea, que hay como un desafío, un concurso, hay una competencia siempre en el mundo greco-romano, que hasta el día de hoy en la cultura del Mediterráneo moderno aún se sigue viendo esto del reto y la réplica. El desafío de reto y réplica
es esencialmente un intento de generar honor a expensas de otra persona al presentar públicamente un desafío que no puede ser respondido. Cuando se ha planteado un desafío, el desafío debe dar lugar a un tipo de respuesta. Y ninguna respuesta también se considera una respuesta. O sea, quiere decir, el que calla, otorga. Eso es lo que está diciendo. A los espectadores les corresponde decir si la persona desafiada defendió con éxito su propio honor. Y miren, el reto y réplica era algo que estaba relacionado al honor. ¿Bien? Y esto, familia, lo vimos en el capítulo 8 de Juan, cuando Yeshua se confrontó con ese grupo de fariseos que estaba hablando. Y eso era un ejemplo de reto y réplica. Miren, vamos a Lucas para tener otro ejemplo un poquito más claro. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13, del versículo 10 al 13. Miren, aquí hay otro reto de aquí estos textos, estos versículos, estos versos los tenemos que entender teniendo en mente el contexto de honor y vergüenza y principalmente de este desafío de reto y réplica. Y dice, entonces Jesús en una sinagoga en el día de reposo, que es el Shabbat, si ustedes ven tiene un asterisco y si nosotros nos ponemos ahí dice que es, y vamos a la referencia en nuestra Biblia, dice que equivale a sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, tenía una enfermedad. Está hablando de una enfermedad. Y recordemos que en primer siglo, antiguo Medio Oriente, no existían los avances médicos como hoy, que uno puede determinar por qué esta mujer podría tener esta enfermedad, sino que eso se atribuían a espíritus. Algo que no podían comprender en el mundo greco-romano se atribuía a espíritu. Una mentalidad muy helenista, muy dependiente de la visión cosmogónica del mundo griego. Y dice que no tenía solución, no se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Pero miren, el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua había sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues vino y venid y sed sanadas, y no en día de reposo. Aquí hay una réplica, acá hay un reto, aquí el líder de la sinagoga está más preocupado en las tradiciones que en la esencia del Shabbat. Y vemos que aquí está retando a Yeshua de que lo que hizo no se debería de hacer y que venga durante la semana y ahí ser curadas. Pero nos está mencionando el texto que hacía 18 años que esta mujer iba y estaba afectada, iba a la sinagoga y estaba afectada con esta enfermedad y no había tenido sanidad. Entonces miren lo que le responde Yeshua. Entonces Yeshua le responde y le dijo, hipócrita, eso es un atentado al honor de este líder. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Miren cómo está confrontando. Aquí no está diciendo, obviamente aquí Satán es el adversario, es como una prueba, como algo que está, o sea, que es una prueba, una oposición vendría a ser. No es el ser mitológico, familia, vuelvo y aclaro. Esto no está dentro del concepto de la cosmovisión del pueblo hebreo, familia. Por eso les invito a que vean, por ejemplo, la introducción a Génesis y la introducción al libro de Éxodo, que hablamos de este tema y que vamos a profundizar un poquito más en el tema de caos y cosmos y nueva creación. Entonces aquí Yeshua le está diciendo a estos líderes de que ellos desatan a sus bueyes, a sus asnos, ellos cuidan de sus animales durante el día de Shabbat. ¿Y por qué no hacerlo por esta hija de Abraham? Y miren, y esto es también, y esto es un poco lo que recién veíamos
de lo que era el adquirir el honor de una persona por sus méritos, ¿bien? Y aquí está dándole honor, está devolviéndole el honor a esta mujer que estaba enferma. Estar enfermo, estar en esta situación que estaba esta mujer, era una situación de vergüenza, familia, en el primer siglo y en el antiguo Medio Oriente. Y Yeshua ¿qué está haciendo? Devolviendo el honor a esta mujer, diciendo que es una hija de Abraham y obviamente planteando esta situación que había padecido esta enfermedad durante 18 años. No es lícito, no se debería también, así como cuidan a los animales, sanar a esta mujer que es hija de Abraham, una mujer que tiene honor por Abraham, una mujer justa. Miren cómo está confrontando Yeshua en este reto y réplica. Fue retado por las autoridades de la sinagoga. Yeshua responde, replica. Y ahora van a responder y después miren cómo responde el público. Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios. O sea, que Yeshua tenía razón. Le devolvió el honor a la mujer y les mostró la esencia del Shabbat. Esto no quiere decir, familia, que Yeshua estaba en contra del Shabbat, del día de reposo y de sus regulaciones, sino que hay una esencia. Y esa esencia es hacer las obras del Padre. Y sanar a un enfermo en Shabbat no es considerado trabajo. Bien, entonces eso es algo que también podríamos estudiar un poco más adelante con respecto al Shabbat. Pero en sí, Yeshua no está en contra de lo que es el Shabbat en sí o de las normativas, sino que le está diciendo a los líderes, familia, tenemos que volver a la esencia del Shabbat. Así como ustedes cuidan a sus animalitos, también cuidar a nuestros hermanos. Y aquí está poniendo a la mujer por encima de ellos con el nombre de Abraham. Hacer justicia y bondad. Pero esto de familia no quiere decir que durante toda la semana no hago justicia y bondad y el Shabbat voy a salir a hacer justicia y bondad. No, familia. Es algo que tenemos que hacer durante toda la semana y el Shabbat dedicárselo al Eterno. Pero si hay una cuestión, como en este caso, de un problema de que digamos que se antepone la vida, entonces hay que hacer un trabajo ahí. Pero traer sanidad no es malo en Shabbat. Y Yeshua estaba confrontando eso. Y miren que ahí dice que los líderes se avergonzaron, o sea, le dieron el punto. Y miren qué hizo las personas que estaban ahí escuchando. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. O sea, ahí no está marcando el vocabulario de que era un reto y réplica, en donde el público determinó que Yeshua fue más honorable que los líderes de la sinagoga. Interesante, ¿no? Miren cómo ahora, conociendo el vocabulario, conociendo cómo se define el honor y la vergüenza y cómo se adquiría, ahora en los textos del primer siglo podemos nosotros entender y comprender el contexto. Ahí estamos viendo que Yeshua no estaba hablando en contra del Shabbat ni en contra de la Torá, es más, estaba a favor, sino que nos estaba enseñando y nos enseña, y le estaba enseñando al público, a la audiencia original, y nos enseña a nosotros a enfocarnos a tener de entender el concepto de lo que es Shabbat, lo que es guardar un mandamiento, la esencia de guardar los mandamientos. Y vemos que Yeshua siempre tuvo eso como objetivo, enseñarnos, ponernos quizás la vara un poco más alta, porque guardar un mandamiento no es religiosidad, sino que el guardar el mandamiento tiene una esencia, y esa esencia es defender y mostrar el honor del Padre, familia. Bien, entonces ahí ya pudimos responder dos preguntas. Una, de qué representaba el honor y la vergüenza en el mundo grecorromano. Ahora el vocabulario y cómo identificarlo dentro del texto, de los textos, y también de cómo también se planteaba o se adquiría dentro del mundo grecorromano el honor, que era por nacimiento, por adopción, era un ejemplo, y también por esto del reto y la réplica, por concursos públicos. Bien, y ahora nos queda responder la última pregunta: formas de adquirir honor o caer en vergüenza.
Y vamos a ver algunos puntos. Hay varios puntos, pero vamos a tomar algunos como para ir ya cerrando, familia. Vemos que el primer punto es el honor de un individuo también puede estar en juego, por sí decirlo, cuando recibe un regalo de un igual social, ya que la falta de reciprocidad tendrá como resultado la admisión del honor. Ya que la falta de reciprocidad tendrá como resultado la disminución del honor. Esto es también una situación de desafío de réplica, aunque no es hostil. Es aquí que Isócrates aconseja a sus alumnos que considera igualmente vergonzoso ser superado por sus enemigos en la injuria y ser superado por tus amigos en la bondad. Es decir, esforzados por ganar cuando se les presenten desafíos negativos o positivos, para que su honor permanezca intacto. Miren, dentro del mundo grecorromano, o dentro del concepto de honor y vergüenza, el honor es también puede ser desafiado por un regalo, familia, por un igual a mí, a un amigo, a un hermano. Y ahora entiendo por qué Pablo, cuando conoció por primera vez a las comunidades fuera de Judea, él no recibió ningún tipo de ofrenda o regalo, porque eso también determinaba el honor y de alguna forma, si él no era recíproco, o también esto generaba como dependencia de la persona que a mí me daba un regalo, o me daba algo en el mundo grecorromano. Y por eso Pablo en el primer tiempo, hasta que puso las bases y los fundamentos de la comunidad, por ejemplo en Corintios, él no recibió nada, sino que él dice que trabajaba y se mantenía de acuerdo a su trabajo. Entonces miren qué interesante, que el honor y la vergüenza era desafiado también por algo tan sencillo como un regalo. Y Sócrates, miren cómo lo enseñaba, o sea, era esencial, era preferible ser avergonzado por un enemigo y no superado por un amigo en la generosidad o en la bondad. Miren, ese es un punto. Segundo punto, la forma de tratar un cuerpo es a menudo una representación del honor o la deshonra. Así la cabeza de un rey es coronada o ungida, pero el rostro de un prisionero es abofeteado y golpeado. Atar, mutilar y eventualmente matar también es forma parte del asalto al honor del delincuente desviado. Miren, familia, esto ahora nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo con Yeshua cuando es golpeado, azotado y avergonzado. Están atentando al honor de Yeshua. ¿Y es quién? Los soldados romanos. Ese es un ataque a lo que es el honor de Yeshua. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 15 del versículo 16 al 20 y en Lucas capítulo 22 del 63 al 65. Bien, entonces ahí tenemos el trato del cuerpo. Igual lo vamos a ver cuando se nombran los reyes también. O sea, vamos a ver que los reyes, por ser honorables, tienen un trato en el cuerpo y también a un prisionero tiene otro trato en el cuerpo que va a determinar la vergüenza. También la colocación relativa de la posición de los cuerpos es también una representación de honor. Así un rey suele estar sentado en un nivel más alto que los demás y los súbditos se inclinan profundamente hasta el suelo ante un gobernante para reconocer simbólicamente la diferencia de honor y la reverencia debida al soberano. Los enemigos, una vez sometidos, son arrojados a los pies del vencedor como representación del nuevo orden y de la relación establecida. Bien, y esto lo vamos a ver un ejemplo de esto en primera de Corintios, porque recuerden que estamos viendo todo lo que tenga que ver con el Nuevo Testamento. Vamos a primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al 28. Miren lo que dice, y esto está relacionado también con la perspectiva del honor con respecto a la posición de los cuerpos. Más ahora, Yeshua ha resucitado entre los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Pero cuando uno, pero cuando, pero cada uno en su debido orden. Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el reino hasta que, preciso es que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miren, y eso es una señal de vergüenza. O sea, eso es algo que está diciendo básicamente que Yeshua tiene la función, cuando regrese en el fin, de restaurar el honor al Padre y poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Miren, no es el inframundo, es la muerte. Es bien claro qué es lo que va a ser vencido en los días finales. Porque todas las cosas las sujeta debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujeta a Él todas las cosas. O sea, ¿quién no está sujetado a Él? El Padre. Porque el Padre sujeta las cosas a Él. Pero luego que todas las cosas le sean sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. O sea, aquí está hablando de esto que estamos viendo nosotros recién, de la colocación relativa de los cuerpos. O sea, que Yeshua tiene la función de restablecer el honor del Padre, y que todo lo que el Padre sujetó a Él, cuando Él termine de restablecer ese honor, lo va a volver a sujetar al Padre, y Él se va a sujetar al Padre como hijo. Y así nos debemos sujetar nosotros, tanto a Yeshua como al Eterno, familia, para preservar el honor y también traer honor al nombre de Yeshua y del Padre, familia. Bien, y miren cómo eso aplica. Bien, otro punto, el orden de los asientos, y esto nos va a traer memoria cuando Yeshua da una enseñanza sobre esto. El orden de los asientos en las fiestas o en las sinagogas era una señal importante del estatus relativo de los individuos o adoradores. Miren, vamos a Lucas capítulo 23. Vamos a ir a Lucas capítulo 23, versículo 6 y 7. Mejor vamos a Lucas 14. Vamos a Lucas 14, que va a ser mucho más claro. Lucas 14, versículo 7 al 11. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en los primeros lugares, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo él que te convidió a ti y a él, te diga: dale ese lugar, dale lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Miren qué interesante. O sea, ahora entendemos que lo que está diciendo Yeshua era una costumbre en el primer siglo, en donde el honor también se podía percibir de acuerdo a lo que era las posiciones dentro de lo que es una fiesta o una sinagoga en este caso. Entonces Yeshua le dice: sé un poco más humilde, no te creas que eres una persona honorable y ocupes un lugar que no te corresponde. Porque si lo ocupas y el que invita te dice: dale lugar a este que tiene más, y esto está haciendo públicamente, familia, tiene más honor que tú, al ocupar tu posición, tú vas a ocupar la última posición en vergüenza. Has quedado avergonzado porque no eres considerado una persona honorable dentro de los invitados de esa boda. Interesante, ¿no? Mas cuando fueres convidado, y ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convide te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria, honor.
delante de los que se sientan contigo en la mesa. Interesante. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que sea humillado será enaltecido. Miren esta enseñanza, y esta enseñanza está referida a esto, es como enseñándoles, usando el vocabulario Yeshua de lo que sucede en la sociedad del primer siglo. Yeshua está dando una enseñanza en donde el honor es esencial, pero el honor no me lo puedo atribuir a sí mismo, sino me lo tienen que atribuir los demás, los de afuera. Y entonces es preferible uno solito ir y sentarse en el último lugar para poder ocupar con honor un lugar más alto. Pero no hacerlo a la inversa, porque voy a ocupar el último lugar y avergonzado. Y miren lo que dice el versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, y no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Familia, ¿saben a qué? Esto me hace acordar, estos versículos me hacen acordar al primer punto que vimos de adquirir honor o caer en vergüenza, que es él a través de un regalo, o puede ser también a través de una invitación. Y Yeshua está haciendo mención a esta norma que existía dentro del mundo grecorromano a la hora de marcar el honor. Y le está diciendo al que invita: no invites a aquellos que te pueden retribuir ese honor de invitarte a sus mesas, sino invita a aquellos que no pueden. Porque tu honor es más allá del honor que te pueden dar los seres humanos. Tu honor es la resurrección de los justos. El honor te lo va a dar el Eterno. Es mejor que te lo dé el Eterno y no que te lo dé los seres humanos. Y es un desafío para el mundo grecorromano, porque era muy perseguido este tema de lo que era el honor a través de las invitaciones, de que la élite, el mundo romano me dé a mí el honor. Y Yeshua está enseñando que el honor no te lo den los hombres, que te lo dé el Eterno. Y el mayor privilegio es la resurrección de los justos. Es interesante, familia, como vemos este término de honor y vergüenza se entrelaza mucho en el mensaje que dio Yeshua, en el mensaje que dio Pedro, en el mensaje que dio también Pablo. Bien, entonces ahí vimos hasta ahora distintas formas de ver, de adquirir el honor o caer en vergüenza. Y por último, vamos a ver la forma de adquirir honor o caer en vergüenza, que es a través del nombre. El nombre es otro lugar donde el honor de una persona se simboliza y hacia el que se puede dirigir el honor o la vergüenza. Alabar o santificar el nombre de Dios o hacer que el nombre de Dios sea conocido son expresiones para dar honor a Dios y difundir el honor de Dios. Y eso lo vamos a ver, miren, y es interesante en el libro de Tobías, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 11. Miren, en el libro de Tobías es un libro, digamos, no canónico, pero es un libro histórico que tiene este propósito. Yo lo invito a que lo lean, familia. Cuando yo lo leí dije, wow, tiene ese propósito de enseñarnos qué es honor y vergüenza para el contexto de la vida de acuerdo a la Torah. Cómo debe ser nuestra vida. Y es muy interesante. Yo lo invito a que lo lean, familia. También lo vamos a ver en Mateo, capítulo 6, versículos 9, en Romano, capítulo 9, versículo 17. También el honor del nombre puede ser cuando se habla mal del nombre de Dios, y acá estamos viendo que cuál es el propósito nuestro ahora. Si somos hijos de Dios, si fuimos adoptados, ahora nuestro deber es traer honor al nombre de Dios. Y ya sea santificándolo, si lo santificamos, alabamos su nombre, vamos a traer honor al nombre de Dios. Pero si nosotros hablamos mal o los enemigos hablan mal, eso es algo que tiene que ver con la vergüenza. Y miren, familia,
que se hable mal del nombre de Dios porque el pueblo de Dios desobedece los mandamientos de Dios o vive inmoralmente, eso trae vergüenza, familia. Y eso es lo que yo les mencionaba anteriormente. Debo ser coherente con lo que creo, digo y hago. Si yo creo en Dios, digo que guardo los mandamientos del Eterno, entonces lo que hago tiene que ser coincidente con lo que yo dije anteriormente. Porque eso va a marcar de que las personas que están a mi alrededor hablen bien del Eterno o hablen mal del Eterno. Recuérdense, yo soy representante del Eterno. Nosotros somos representantes. Entonces yo no puedo decir que guardo los mandamientos, pero en mi vida personal hago cualquier cosa, hago lo contrario. Es algo que tenemos que meditar, familia, porque esa es nuestra función como hijos de Dios. Traer honor y restablecer el honor y con nuestros actos marcar el honor. Y ahí vamos a ver ejemplos como en Romanos 2.24, 1 de Timoteo 6.1. Está hablando justamente de esto, familia. De que los demás hablan mal del Eterno, del nombre del Eterno, por culpa nuestra, de nuestras acciones, porque no obedecemos los mandatos de Dios. Y eso es algo bien interesante. Y también el pueblo de Dios está participando de la deshonra de Dios. El nombre de Dios también es hablado mal por sus enemigos, como lo vemos en el libro de Revelaciones. Entonces, aquí hemos determinado algunos factores importantes que nos van a enseñar ahora a meditar en mi diario vivir. Cómo yo voy a determinar lo que es honorable y vergonzoso. Y antes de terminar, familia, quiero que veamos un temita aquí que quiero que veamos que es con respecto al vocabulario de honor, con respecto a lo que es la vergüenza. No hemos definido lo que es vergüenza, familia. Déjenme un segundito. Miren, vamos a definir vergüenza, porque ya definimos honor, ya definimos lo que era el vocabulario de honor, cómo podía adquirir honor, cómo una persona puede caer en vergüenza. Ahora, definamos qué es vergüenza para ya culminar. El significado de vergüenza es algo más complicado. Si el honor significa respeto por ser el tipo de persona y hacer el tipo de cosas que el grupo valora, la vergüenza significa, en primer lugar, ser visto como menos valioso porque uno se ha comportado de forma contraria a los valores del grupo. Entonces ahora vemos cuando recién mencionábamos de que nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, si no es de acuerdo a los mandamientos del Eterno, ¿qué estamos haciendo? Trayendo vergüenza. Estamos avergonzando el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque estamos siendo vistos como de menos valiosos. Estamos haciendo que el nombre del Eterno sea visto como menos valioso porque no nos estamos comportando conforme a lo que el Eterno nos ha dicho que debemos comportarnos. La persona que antepone su seguridad personal al bienestar de la ciudad, huyendo de una batalla, pierde el respeto de la sociedad. Eso es un ejemplo. Por ejemplo, un soldado que huye de la batalla socialmente es avergonzado. ¿Por qué huyó? Porque superpuso que es su seguridad personal. Pero miren, qué interesante que hay un segundo sentido de la vergüenza. Sin embargo, la vergüenza puede significar un rasgo de carácter positivo, a saber, en una sensibilidad a la opinión del grupo, tal que no evite las acciones que traen las desgracias. Por vergüenza de este tipo, una mujer rechaza una invitación de adulterio y un soldado se niega a huir de la batalla. Miren, la vergüenza tiene un aspecto también positivo, que dependiendo a cómo yo esté viviendo en el momento que yo esté viviendo. Por ejemplo, aquí está poniendo el ejemplo, que digamos que dentro de la sociedad un soldado está mal visto de que huya de la batalla, pero este soldado pertenece a un pequeño grupo en donde lo honorable es huir de la batalla. ¿Qué va a suceder, familia? Ahí va a tener que escoger qué tipo de vergüenza va a querer llevar. ¿Cuál pesa más? ¿La vergüenza del pequeño grupo o la vergüenza del gran grupo? Porque si el soldado decide huir, él va a ser avergonzado por la sociedad completamente. Pero va a tener honor dentro de su pequeño grupo en donde dice que el huir es honorable. Pero si el soldado decide ir a la batalla
y no seguir los parámetros de ese pequeño grupo, él va a tener honor en la sociedad general, pero va a tener vergüenza en un pequeño grupo. Y esto nos tiene que hacer nosotros meditar, familia, en cuanto a nuestra relación con el Eterno. Y lo que Yeshua nos vino a enseñar, él sí fue avergonzado por el sistema. Su muerte fue señal de vergüenza del sistema político, religioso de ese momento. En donde el Eterno después muestra que hay un honor mucho más grande, que es el honor que nos puede dar el Eterno, que es la resurrección, en donde puso por vergüenza al César, quien daba la vida o la muerte. Ahora el Yeshua, al ser resucitado, es reivindicado su honor, y ahora nos muestra que el honor más importante es el honor que el Eterno nos puede dar, no el que nos puede dar el César, no es el que nos puede dar Roma, no es el que nos pueden dar las personas, sino que es el honor que nos puede dar el Eterno. Y está basado en esto, que la vergüenza puede tener dos aspectos. Un aspecto negativo, que es que el general, la sociedad en general, o en este caso como creyentes, que el Eterno nos avergüence por no cumplir con el pacto, por no seguir sus mandamientos, y Él tiene la autoridad legal para hacernos de alguna forma pasar vergüenza. Como todo un padre, cuando sus hijos no son obedientes, muchas veces es necesario que una vez ese hijo sea avergonzado públicamente para que entienda que el padre le está diciendo que guarde su honor y el honor de la familia. ¿No sucede eso, familia? Cuando hay un hijo malcriado que hace berrinches en el supermercado porque quiere que compre algo, usted no le hace para hacerle una vergüenza, pequeña vergüenza pública, para que entienda que eso no lo debe hacer. Cuando usted ya le dijo 1, 2, 3 y a la cuarta, bueno, mijito, venga, jalón de orejas en público. Eso para un niño es vergüenza. Así mismo tiene que hacer nuestro Padre. Así mismo hace el Eterno. Y esto nos enseña que hay dos aspectos. Y donde ahora nosotros como creyentes, ¿qué aspecto de la vergüenza vamos a adquirir? ¿De que la sociedad me vea bien y hago lo que la sociedad me dice? ¿O prefiero hacer lo que la sociedad no dice, o me dice que haga? O sea, ir en contra de la sociedad y buscar el honor que me puede dar el Padre, que es superior que al honor que me puede dar la sociedad. Yo puedo entrar en vergüenza delante de la sociedad porque no hago las cosas que la sociedad hace. Pero voy a estar en honor delante de mi Padre. Y Él va a reivindicar ese honor ante la sociedad. Así como lo hizo Yeshua. Así como lo hizo con Yeshua con la resurrección, familia. Vamos a dejarlo hasta aquí, familia. Y vamos a continuar con próximos temas de lo que es la metodología de estudio, la introducción de la metodología de estudio. Familia, y espero que esto nos haga un poquito también meditar en cómo estamos actuando. ¿Realmente mi vida está trayendo honor al Dios al que estoy diciendo que estoy sirviendo? ¿Estoy trayendo honor al Mesías? ¿Realmente estoy siendo fiel al pacto? Y la función del pacto, familia, no es por salvación. Ya la salvación la tenemos a través de Yeshua. Sino que ahora nosotros tenemos que ser reivindicados de nuestra vergüenza, de nuestra vana forma de vivir, de nuestro pecado. Y tenemos este privilegio y este honor, que es a través de Yeshua que somos injertados a este pueblo que Dios escogió, que es Israel. A un pueblo que le dio un pacto, que le dio herencia. Familia, nosotros no teníamos nada. Y ahora nosotros somos coherederos con los santos. Y somos parte de esta herencia. Pero es gracias a Yeshua. Familia, tenemos que ser recíprocos. Y una de las cosas que también podía traer vergüenza era eso, la falta de reciprocidad. Por ejemplo, un rey da un regalo a su siervo, porque lo aprecia, porque quiere darle un regalo, como el Eterno nos dio, como el Rey de Reyes, a Yeshua, y este regalo de la vida eterna a través de Yeshua, que no nos costó nada. Ahora demanda que yo sea recíproco con el Padre. Y que sí, quizás materialmente no haya forma de que se lo podamos pagar, pero familia, hay una sola forma de podérselo pagar. O de demostrarle que estamos agradecidos y que hemos sido honrados al tener esa bendición de ser parte de la vida eterna. A través de nuestra obediencia, familia. Mostrando reciprocidad a su pacto, al pacto que hizo con su pueblo.
Vamos a dejarlo hasta ahí, familia, y gracias por acompañarnos. Y espero que haya sido un tiempo en que podamos aprender el vocabulario y también reflexionar y hacer una introspección hacia nuestras vidas y poder ver si realmente estoy trayendo honor ahora, lo que realmente representa traer honor al nombre del Padre. Y quiero invitarlos también, familia, a que se puedan suscribir a tesorosdeltemplo.com y que puedan iniciar el discipulado de los del camino, en donde está basado también dentro de esta metodología y en donde se está profundizando aún más estos términos y trayendo mayor información para que podamos aprender aún más a identificar estos términos dentro de las Escrituras. Así que, familia, suscríbanse a Tesoros del Templo, en donde está el discipulado con la metodología y también los cursos del Templo 101, 102 y 103, que son muy esenciales, porque si vieron en la metodología, el centro es Dios y su templo. Así que, familia, nos vemos en el próximo estudio de la introducción a la metodología. Shalom, shalom, familia, bendiciones, nos vemos en el próximo estudio. Shalom.